El candidato presidencial Daniel Urresti mencionó que en su mandato no habrá las famosas adendas que son los negociados de las grandes empresas. Además mencionó que Julio Guzmán está mintiendo ya que no conoce la Constitución y que tal vez las malas influencias de Olivares le están pasando factura. El plan de gobierno que ha desarrollado Podemos Perú dentro de los 45 especialistas que hemos reunido justo, uno de los integrantes es el doctor Loro, que es, que es justamente el jefe del hospital COVID, ¿no? Entonces, tiene muchísimo conocimiento sobre esto. Es claro que tenemos que aceptar en primer lugar que esta pandemia ha llegado para quedarse por un tiempo. O sea, por lo menos a un mediano plazo, nuestro estilo de vida va a mantenerse diferente a lo que era a inicios del 2020. Eso implica mucho más trabajo virtual y menos presencial, mucha más educación virtual y menos presencial. En el tema de las vacunas, tenemos que continuar. Esperamos que el gobierno morado, que está a cargo ahora, dejando de lado el hecho de que se confunden al explicar las cosas, etcétera, pero lo importante, creo yo, es que sí se está haciendo un esfuerzo que al parecer no era tal cuando estaba el señor Vizcarra. O sea, ya nos han creado dudas, por lo menos yo ya tengo dudas, porque si lo que dice el actual presidente Sagasti es cierto, entonces durante el gobierno del señor Vizcarra no se hicieron algunas cosas bien. O algo se hizo mal. O algo se hizo mal, lo cual ha llevado a que estemos nosotros rezagados, ¿no? Rezagados, y además hay un gran problema que tenemos la cantidad de muertos por millón muy alta. Así que el gobierno que viene tiene que continuar rápidamente con la adquisición de las vacunas. ¿Implicaría, por ejemplo, la posibilidad de mantener a la doctora Massetti? Yo creo que la doctora Massetti es una excelente profesional. Yo he trabajado, he conversado con ella, he tratado hasta en 2 o 3 oportunidades. Y te aseguro, tiene una calidad que te impresiona. Pero es igual que cuando vas a la batalla, o sea, tiene que haber un relevo de los combatientes, un refresh, porque si no, la misma tensión, el problema en sí, te puede llegar a agotar no solamente física, sino... ¿Ah? ¿Massetti está agotada para usted? Bueno, hasta julio del próximo año yo creo que debe llegar agotada. Claro, por supuesto, y no es una crítica, es solamente la comprensión de que somos humanos, ¿no? Pero mantendría, digamos, la escuela o el camino que ella ha empezado a trazar, a delinear. El presidente Sagasti en una entrevista con el diario El Comercio decía el fin de semana, uno puede tener un gran jugador, digamos, puede tener a Lionel Messi en el equipo, pero si no tiene un director técnico adecuado, entonces el partido siempre estará a favor del contrario, en este caso del virus. Por lo tanto, ¿usted diría que puede garantizarle al país una continuidad en las políticas de salud que se están aplicando? No solamente eso, nosotros pensamos que se debe mejorar totalmente e invertir lo que sea necesario. Pero, ¿en qué se basa esto? Porque la pregunta lógica que se pueden hacer los televidentes es, ya, Urresti dice que va a gastar lo que sea necesario, ¿y de dónde va a salir la plata? Exacto, ya, ahí entonces, está el tema económico, ¿no? Y eso es lo que quiero explicarlo yo muy rápido, de una manera que me entiendan todos. El presupuesto de la República es como una torta, como un pastel, un poquito menos, un poquito más grande. El gran problema, el error que se ha tenido aquí en Perú es que durante los últimos 30 o 40 años esa torta chiquita o grande siempre se ha repartido de la misma manera. Soles más, soles menos, siempre se le ha dado a salud, a educación, a transporte y comunicaciones, más o menos lo mismo. Entonces en noviembre todo el mundo reclama aumentos, todo el mundo reclama proyectos, porque les han ofrecido que en el siguiente habrá ese aumento. Así es. Entonces, y eso nunca se da. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta torta en realidad no se reparte toda. En la parte de atrás queda casi media torta. De los 47.000 millones de dólares aproximadamente, que es el presupuesto de la República, queda una gran parte atrás, digamos 20.000 millones de dólares, que se distribuye después a ciertos ministerios que son privilegiados, como Transportes y Comunicaciones, como Agricultura, como Vivienda, para hacer ¿qué? ¿Esto ha ocurrido siempre?
ha ocurrido toda la vida. Te lo digo con la experiencia de haber trabajado, sido parte de un gobierno. de haber ¿Usted sido parte de un gobierno. ¿Esto ocurrió con Ollanta Humala? Igual, en todos los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se hace, ¿y por qué ocurre esto? Porque el presidente, o sea, los presidentes que hemos tenido, no han tenido realmente poder de decisión, poder de determinar cuál es la prioridad en el gasto. ¿Por qué? Porque han llegado al sillón presidencial puestos por 10 o 12 supermillonarios que no tienen ningún pudor en poner 2 millones, 3 millones, 5 millones, 10 millones de dólares en una campaña. Te tienen grabado, te tienen en audio. El día que llegas al sillón presidencial eres un títere. No puedes decidir, has ofrecido gobernar en nombre de la mayoría, sin embargo, haces un contrato por la carretera interoceánica, la refinería Talara, que comienzan con valores muy bajos y se van haciendo adendas tras adendas. ¿Por qué? Porque los anteproyectos, los proyectos, los expedientes técnicos y la licitación están arregladas desde el comienzo. De acuerdo. Entonces, yo lo que puedo adelantar es que si a mí me eligen, y lo digo claramente, no va a haber una sola adenda en mi gobierno, porque yo no voy a permitir esa corrupción. Correcto. Ahora, vayamos a la coherencia del camino de la vida política de Daniel Urresti. Usted fue candidato por el Partido Nacionalista y nos ha dicho que se repitió el esquema, que a usted le consta que el Partido Nacionalista y el gobierno de Ollanta Humala repitió este esquema, digamos... Me consta ahora porque... ¿Cuándo nos hemos dado cuenta de todo esto? Porque... Claro, cuando aceptó el encargo de ser candidato, no lo sabía. No lo sabíamos. ¿Usted creía, Nos hemos dado cuenta de esto cuando sale lo de Odebrecht, etcétera, porque si no se descubre lo de Odebrecht en Estados Unidos, hasta ahora estaríamos nosotros pensando que todo es color de rosa, que todo es maravilloso, que tenemos un montón de reservas y que vivimos la felicidad completa. La pandemia, si yo le pregunto lo que ha demostrado... el millonario que llevó a Ollanta Humala al poder, ¿a quién identificaría usted directamente? ¿Cómo? ¿Quién lleva a Ollanta Humala al poder o quién está detrás de los hilos del presidente al que usted sirvió? Habría que, por ejemplo, de cajón, están empresas como Odebrecht, multinacionales. Bueno, ya no está Odebrecht. Bueno, ¿no? ya no está, pero por eso te digo, son empresas de ese tipo las que realmente manejan la economía del país. Entonces, si el presidente tiene la capacidad de priorizar el gasto, y eso es lo que yo pienso hacer, vamos a generar nosotros trabajo, que es lo más importante, pero dirigiéndonos principalmente a las pequeñas, medianas empresas. Pero ¿quiénes son los expertos en prestarle a estas micro, pequeñas y medianas empresas? Las microfinancieras y las cajas. Entonces nosotros tenemos que darles una inyección de dinero a estas microfinancieras y cajas. Vamos a tener un bono soberano, un fondo soberano de $1.000 millones que con el apalancamiento bancario puede llegar a 11.000 millones de dólares específicamente para estas pequeñas y medianas empresas que son más de 2 millones que existen en el país. Estamos hablando de la tienda de la esquina, del restaurante de la esquina, de la ferretería que da trabajo a varios, de la peluquería, del taller de motos, etcétera. Claro, estamos hablando de los pequeños agricultores. Yo entiendo la preocupación y es verdad que en el Perú la mayoría son microempresarios. Eso está claramente identificado. Pero la pregunta es, que todo el mundo se hace, ¿es claramente Daniel Urresti un enemigo de la gran empresa? No, al contrario. ¿De la banca grande? Absolutamente. Gracias por dejarme aclarar eso. Nosotros, por eso es que estoy diciendo, tenemos que aceptar la realidad. Los bancos les exigimos que les presten a los pequeños y microempresarios cuando los bancos no es su especialidad. Los especialistas en ese tipo de préstamos son las microfinancieras y las cajas. A ellos es a los que le vamos a inyectar dinero para poder recuperar el trabajo del 70% que en este momento dejó de trabajar. Para el 30% de las empresas formales, de las grandes empresas, tienen reactiva 1 y reactiva 2. Y si ellos necesitan más ayuda, le vamos a dar más ayuda, porque ellos generan trabajo y lo que nosotros necesitamos es generación total de trabajo. Pero fíjese, Daniel, fíjese que la crítica mayor que ha venido justamente a su papel como congresista ha sido la de pertenecer a una bancada que en muchos casos los especialistas han dicho esto atenta contra el desarrollo de la pequeña financiera, ¿no? Okay. Las cajas, hay una serie de medidas aquí, el tema de fijar las tasas de interés promovería la usura, en eso coinciden todos los economistas. ¿Quién integra su equipo? Perdón. En principio quisiera preguntarle, ¿quiénes están
¿Quiénes conforman o quiénes serían esas mentes que están trabajando detrás de este plan económico que usted piensa Excelente. implementar? Bien, este plan de gobierno nos ha llevado 6 meses. En el mes de junio, cuando decidimos lanzarnos a la candidatura, busqué a una persona que tenga la capacidad y la fama, digamos, ¿Qué podría ser su ministro de Economía? que podría ser un ministro de Economía. Él fue Carlos Anderson, un economista de nota muy conocido, nacional e internacionalmente, a quien durante todo el mes de junio estuvimos intercambiando ideas porque quería saber si mis ideas políticas, si lo que yo quería hacer con el país era técnicamente viable. Entonces, después de un mes de intercambiar ideas, conversar mucho, él me dijo, ¿sabes qué? Es viable, lo podemos hacer. Porque acá en el Perú, o sea, es increíble que todos, o sea, los robos, por ejemplo, del año pasado, son 23.000 millones de soles que se han ido en coimas. Es increíble. Plata hay, entonces. Lo que pasa... y Anderson suscribiría estos proyectos de ley que se han calificado como populistas. Totalmente, porque ya él mismo lo explicó. No es populista. ¿Es populista para quién? Para los que se ven afectados, lógicamente. Porque la ley de usura, nosotros lo hemos estudiado porque he participado en el plan de gobierno y Anderson pues, es un economista internacional que ha trabajado en la banca de Inglaterra, de Nueva York, ¿Sería el ministro etcétera. de Economía de su gobierno? Es posible, ¿no? Es posible. Actualmente está postulando como el número 3 en la plancha congresal, perdón, en la lista congresal, a pedido mío, ¿no? A mucha insistencia mía, él está postulando con el número 3. Pero definitivamente la ley de usura existe en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Uruguay. Y es normal, porque el ente técnico que va a poner los topes es el Banco Central de Reserva, que es un ente autónomo y que aquí en el Perú ya lo hemos aceptado. Yo lo sé, pero el propio Banco Central de Reserva se ha pronunciado en contra de estos proyectos. Por eso le digo, el día de ayer en su presentación en CADE, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de Reserva hacían esa advertencia y decían, más que la pandemia, el mayor riesgo para la economía peruana, que se ha calculado, se va a recuperar con alguna velocidad importante, alentadora, esperanzadora, tendría como principal enemigo al populismo que se va a ver en la campaña electoral. No, no es populismo. Además son leyes que ya hemos logrado sacar. Lo de la devolución de la AFP, la ley de usura, lo de la devolución de la ONP, son cosas que ha logrado el partido Podemos Perú, porque nosotros estamos pensando en los más pobres. Y no son leyes populistas, porque podemos respaldarlas. Y es más, vamos a seguir respaldándolas. ¿Aceptaría usted debatir, digamos, con especialistas sobre este punto o que el señor Anderson pueda debatir con el jefe del plan económico de otro partido? Por supuesto. Nuestro plan económico, Marilá, mira, no es que, bueno, no es falta, digamos, de... Pero este plan económico no es copia ni plagio. No lo ha hecho el papá de un arquerito, no lo ha hecho alguien que está encerrado en la Dirodes, no lo ha hecho alguien a la carrera mientras corría. Es un plan de gobierno que se ha trabajado por 45 personas durante 6 meses. Ahora? Durante 6 meses y han intervenido 45 especialistas de primer nivel y 150 independientes. ¿Y qué es lo más importante de esto? Que entre estos especialistas, al único que he convencido para que se presente al Congreso es a Carlos Anderson. ¿No? ¿Y quién lo acompaña o es Anderson su única ficha en materia económica? No. Los demás están dispuestos a ayudarnos a poner en vigencia este plan de gobierno. No tengo los nombres en este momento, perdóname que no los tengo en este momento presentes, Fernando Vázquez y otros más, pero este plan se caracteriza porque no tiene prácticamente diagnóstico, todos son soluciones, ¿me entiendes? Por eso te digo, este es el plan más ambicioso, más estudiado y más ejecutable de lo que se han presentado. Para aprovechar el tiempo, usted dice que convenció a Anderson. ¿Usted podría decir que es el que, la persona que ha elegido a su equipo? Le pregunto esto por el partido. Tenemos que tocar definitivamente el partido. El partido no ha participado en el plan de gobierno. El plan de gobierno es obra mía y del equipo técnico. ¿Y qué papel desempeña Podemos en esta historia? ¿O es simplemente la marca que le va a permitir a usted participar en una contienda o en su carrera hacia la presidencia?
Podemos es un partido nuevo, tiene 2 años, que quiere ser diferente. ¿Y usted cree en Podemos? Sí, hasta el momento no me ha decepcionado en nada, porque Pero todo no lo está que... dejando participar en la confección del programa, pero nos ha dicho que no ha participado. Porque es un partido nuevo, todavía está en formación de cuadros. Yo necesito técnicos de primer nivel, que en este momento el partido todavía, digamos que no los tiene. Por eso, ¿y qué participación tiene Podemos? O por eso, o usted solamente Podemos, a eso iba, porque o usted solamente está usando el logo y la inscripción de Podemos para ser presidente. Durante el avance de este plan de gobierno, se ha ido exponiendo periódicamente al CEN y al partido. Todos están de acuerdo con esto porque coincide con los principios, coincide con lo que quiere hacer Podemos Perú. Es decir, vamos a conseguir que se recupere rápidamente el trabajo, porque todo el mundo dice, va a crecer la economía, sí, claro, porque sigue funcionando la minería, etcétera, pero eso no es tan cierto, mientras no se recupere el trabajo. Entonces, para recuperar el trabajo tenemos que sacar del pozo a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas. ¿Le preocupa mientras al ayudamos país a las grandes? en aras de la transparencia que debe tener todo candidato a la presidencia de la República? Ayer le hacíamos la misma pregunta a la candidata a la vicepresidencia del señor Forsyth, a la señora Patricia Arévalo. ¿Quién financia la candidatura de Daniel Urresti? Gracias por la pregunta. La financia el gobierno. El gobierno ha dado una partida a todos los partidos que tenemos presencia en el Congreso. ¿No hay aportes privados en la candidatura? Hasta este momento no. ¿Nada? Este momento. ¿Cero? No, ¿Cero? hasta este momento no. Hasta este momento no. Estoy justamente ahora. Y le hago la pregunta, usted comprenderá, porque no podemos eludir la situación legal del señor Luna. El día de hoy un juzgado ha ratificado este arresto domiciliario para él. Es una persona cuestionada, investigada, precisamente por haberse inscrito de forma irregular, ¿no? El partido que a usted lo respalda, el partido que usted dice no interviene en la confección directa del plan de gobierno, pero el partido por el que usted va a dar la cara y se va a presentar en esta contienda es un partido cuestionado desde su origen mismo. Es un tema que está en el Poder Judicial, como lo he dicho. No está cierto lo que has dicho, dicho sea de paso, porque acaba el voto. Tú sabes, no sabemos todavía qué van a votar. La Fiscalía se ha retrotraído en lo que ha pedido, pero en fin, eso... Pero se ha retrotraído por COVID, pero el juez, claro, el juez ya dijo que hay motivos para que el señor Luna esté en arresto domiciliario. Lo importante es que eso está en el Poder Judicial. Y el partido Podemos Perú, hasta el momento, está tan bien inscrito que estamos en carrera. Yo estoy en carrera, tenemos nuestra nuestra lista congresal inscrita, en ningún momento nos han dicho... ¿Usted confía en el número 1 de su lista al Congreso? Entonces, ¿usted cree en la inocencia del señor Luna, que él saldrá bien librado? Yo no pongo al fuego ni por mi ahijada, ni por ti pondría las manos al fuego. Yo no necesito que ponga las manos al fuego. Por eso te digo, por nadie, pero nadie. Usted me ha dicho esto es un tema judicial. Daniel, escúcheme un minuto. Usted ha dicho, esto está en el Poder Judicial. Todavía no falla, a favor o en contra. Claro, está en investigación. Bajo su propia lógica, estando en investigación, estamos dejando la puerta abierta a que salga inocente o culpable. Y usted dice, no pongo las manos al fuego, pero acaba de decir que está muy bien inscrito el partido. ¿Cómo lo puede afirmar si todavía el Poder Judicial no termina de resolver eso? Mientras el Poder Judicial no falle en contra, nosotros estamos inscritos y en carrera. ¿Y usted bien cree inscritos. en el partido? Creo en este partido porque hasta ahora no me ha decepcionado. Imagínate tú otro partido donde el, entre comillas, dueño del partido no sea el candidato presidencial. Imagínate tú el partido, por ejemplo, que está, el señor el partido Luna que está gobernando. Imaginemos, que no por ejemplo, tiene el arrastre de una figura como usted, que señor ministro ha sido candidato. Claro, usted ha sido candidato también por el partido del señor Humala. Entonces, eso es por el cariño que me tiene. ¿Me entiende? Entonces el señor Luna dice, perfecto, lanzamos al señor Urresti, que tiene, ¿no? Digamos, un arrastre mayor al mío, yo pongo el partido bien, mal escrito como sea, pero le digo a cambio, Daniel, ponme primero en la lista al Parlamento. Y ojo con mi grupo económico y con mis centros educativos. El tema está en que si eso fuera normal en los partidos, Acuña hace rato que hubiese puesto a alguien que tenga más arrastre que él, porque es antipatiquísimo. Guzmán ya hubiese puesto también a otro, Keiko hubiese puesto a otro. O sea, aquí los dueños de los partidos son dueños de los partidos. El único que es diferente es Podemos Perú. Yo por eso es que estoy ahí
y me dejan ¿Cree ser. que para un presidente es importante, digamos, después de haber visto lo ocurrido en los últimos 5 años, tener una fuerza importante en el Parlamento? ¿Cree que es importante tener bancadas y Sí. aliados? ¿Cree que es importante? Fíjese lo que pasó. Ahora que conozco el Parlamento por dentro, mira, te digo, el Parlamento es 10 veces peor de lo que tú te puedes imaginar. ¿Me entiendes? Forma Todos parte de entramos él. Forma parte de él. Pero por eso te estoy diciendo, porque uno entra ilusionado. Yo he presentado 41 leyes, ¿no? Acá las tengo. Muchas relacionadas a seguridad ciudadana. Entonces, uno pues entra ilusionado, dice voy a sacar estas leyes, etcétera, por ejemplo, para desaparecer los mercados de objetos robados o para crear este nuevo delito que es comercialización de objetos de procedencia ilegal, que son los celulares, etcétera. Porque tú sabes que en las Malvinas venden teléfonos robados. ¿Los pueden arrestar? No, porque no hay ningún delito que sea esto. Y la receptación solamente tiene 2 años. Ni siquiera se le considera como organización criminal porque ahí interviene una serie de factores. Hemos presentado la ley, pasa a las comisiones. Las comisiones tienen 1000 leyes por revisar. Y las comisiones revisan la ley de acuerdo a su conveniencia. Primero la de mi partido. La de ¿Cómo Urresti ni mejoraría, hablar, porque entonces, el Parlamento? Urresti de repente, ¿cómo se llama? Le aprobamos sus leyes y se va para arriba. Entonces, el Congreso tiene 1000 intereses y ese es un problema grave. Y uno de los intereses, Y usted nos ha dicho, es tumbarse la candidatura suya. ¿Ah? ¿Usted diría que hay intereses también dentro del Parlamento que estás, digamos? No, por supuesto, si pudiesen Porque usted tumbarse se mi queja candidatura, por permanentemente, supuesto no lo hay pensarían 2 intereses, veces. no quieren que Urresti llegue al poder, pero por otro lado el señor Urresti también es congresista, entonces uno Claro. podría decir, ok, hay quienes lo quieren tumbar, pero el señor No, Urresti es ha que sido, lo que yo trato- ha lo sido que- muy lo que yo vivo trato porque de- postuló al Congreso para utilizar el Congreso de plataforma y llegar a la presidencia. Yo he postulado al Congreso, me salió un yo tipo Acuña, ¿no? Yo he postulado al Congreso, ¿sabes por qué? Con la ilusión de poder sacar la Pero ley va que a se tener que pedir necesita. licencia o ya tiene licencia. ¿Ah? Va a tener que No, pedir no, licencia. ya estoy con licencia. ¿Ya tiene licencia? Sí, o sea, tengo licencia este mes y ya el próximo mes debo pedir licencia ya hasta el día de las elecciones. Entonces, ¿está de acuerdo con Mirta Vázquez cuando dice que los congresistas no deberían participar en campaña? Claro, por eso estoy con licencia ahorita. Usted en este Entonces, momento está con licencia como congresista. Sí, como Estoy hablando congresista. con el candidato, no con el parlamentario. No, con el candidato, no con el parlamentario. Entonces, yo ilusionado y pensando que iba a sacar varias leyes. Creo que vamos a sacar, hemos tenido que priorizar la AFP, la ONP, la de usura, vamos a discutir ya la nueva ley para el tráfico de drogas, para el control de insumos, que es muy importante, y etcétera. Y aprovechando para hablar de seguridad, porque, por el amor de Dios, la delincuencia ha aumentado y es comprensible, no en el Perú, en el mundo, porque hay gente que no sabe ya cómo subsistir, ¿no es cierto? Y hay una cosa que es terrible, que la policía se está utilizando, digamos, no para proteger, sino para ir contra los pobladores que salen a reclamar. Y eso se da porque los sectores que son responsables no solucionan los problemas a tiempo. O sea, el presidente no puede estar gobernando desde el escritorio, por el amor de Dios. Yo cuando era ministro, ¿acaso estaba en el escritorio escuchando a los generales que me cuenten pajaritos? Antes de que me gane el presidente el tiene tiempo. que estar en la cancha, en la calle. Sí, antes de que nos Para gane el seguridad tiempo, ciudadana tenemos cuando una le serie pregunté, de... Sí, yo sé, no se preocupe que no va a ser la última entrevista, Bueno, vamos ya. a tener varias. Pero tenemos entrevistas. solución para la seguridad ciudadana, sobre todo para los Hay policías varios que puntos. han sido Hemos tan abordado hoy maltratados en las Fuerzas el tema del Armadas. equipo económico, que es muy importante, y también hemos abordado el tema de la pandemia. Ahora, yo quisiera como último preguntarle, porque recuerdo que además también tocamos ese tema ayer, usted ha dicho, sin duda es importante que quien llegue a la presidencia tenga una bancada, porque hay que tener de aliado al Parlamento para poder gobernar. Pero todo el Parlamento... ¿No? es que- Está bien, ya, ok. pero es el equilibrio de poderes. ¿O El usted equilibrio de pretende poderes. gobernar sin respetar al Congreso? Totalmente, el equilibrio de poderes es lo más importante. Correcto, entonces, y si ¿será un algo presidente aprendes, respetuoso del y si Parlamento? algo aprendes cuando has estado en el Ejecutivo como ministro, ¿no? Porque Y yo he además ocupado, en el Congreso. he ocupado cargos importantes, a mí nadie me va a mentir. He sido 40 años militar, he llegado a ser general, conozco todo el Perú, he sido secretario de gestión de riesgos, he sido Tengo su ministro. hoja de vida, pero quisiera Entonces- preguntarle, ¿usted tendría, o sea, se apoyaría en una bancada
esa bancada tendría que mantenerse unida el tiempo que usted esté en el gobierno y tendría que buscar aliados. ¿De Sí. quién se siente o con quiénes se siente más cercano de todos los contendores? Ayer la señora Arévalo decía que el partido del señor Forsyth siente una simpatía o cercanía con el Partido Morado. Evidentemente usted no la siente. Pero ¿a quiénes ve como futuros aliados en el Parlamento? En este momento no te puedo decir eso. No. No, eso se puede determinar más o menos, calculo yo, que entre 30 a 90 días de iniciado el Congreso. Es ahí donde se descubre, porque todo el mundo ya como Pero va oveja. a tender puentes, va a Por tener que supuesto, no dialogar. hay forma de gobernar. Y lo otro que quería No hay forma preguntarle de es, gobernar sin coordinar con el Congreso. Julio Guzmán ha dicho que él, de llegar al Y gobierno... de o que- pasada, él está justamente investigado por lo mismo. Bueno, pero Julio Guzmán ha dicho, aquí Y hay ese que sí tiene pinta de gasto, acusar, ¿no? hay que investigar y hay que Y encima se sancionar reúne con a fumones. los 105 congresistas que votaron por la vacancia. Hay que tomar medidas y castigar a esos 105 congresistas que votaron por la vacancia y que sacaron al señor Vizcarra. Usted Mire, no estuvo a favor de la vacancia. yo que no lo estuve a recuerde, favor de la en contra vacancia. de su bancada. Hubo una primera diferencia con la bancada. Sí, ¿por ¿correcto? qué? ¿Apoyaría esa iniciativa? No, tiene que leer la Constitución el señor Guzmán. Eso le pasa, pues, se hornea, pues, si está reunido con el A ver, con el creo fumón. que nos estamos excediendo. Ok. ¿No? Bueno, ¿Podría como hay un rectificarse? ¿No problema. tiene pruebas de que el señor Guzmán ¿Cómo? fume? ¿No tiene usted pruebas en este momento para afirmar lo que ha dicho? De que fume. De que Guzmán. usted ha dicho el señor Guzmán se hornea. No, se hornea es un término que usan los chicos cuando tú no fumas, pero estás en un ambiente donde otros fuman. Y usted asegura que el señor Guzmán se hornea. Pero si sale con Olivares, y Olivares ha Pero dicho Olivares que él... en ese momento no estaba fumando. Él ha dicho claramente que lo hace en su tiempo libre. ¿Por qué tendría que estar horneado el señor yo no sé, Guzmán? yo me imagino que ellos se reúnen constantemente. O sea que es una suposición. Ah, muy válida. bueno, pero... Una suposición válida, además es una Pero cruza broma la línea, también. Daniel. Permanentemente Pero- cruza la línea y luego tiene que pedir disculpas. No, se yo da no estoy cuenta de pidiendo eso? disculpas. Ojo, porque el señor Guzmán, te estoy diciendo esto de esa manera, porque está mintiendo. O sea, tiene que leer la Constitución. A los congresistas, ¿quién les ordena cómo voten? En mi bancada, yo insistí, nosotros habremos votado, por decir, 100 veces, 97 veces lo hemos hecho en conjunto. 3 veces hemos votado diferente. Yo desde mi experiencia pesar de eso, les usted dije... sigue en ese partido. Desde mi De experiencia... las diferencias que Perdón, un que tiene con ratito, la y eso es la bancada. democracia. Yo no soy un dictador para entrar a la bancada y decirle, el que no vota como yo quiero, lo saco. El congresista, nadie le puede obligar a que vote de una manera u otra, por eso es que se conversa. Y yo sí insistí mucho en base a mi experiencia. Yo les dije, el cambio de un ministro lleva por lo menos 2 meses para que el ministro pise el suelo y sepa qué está haciendo. Pero el relevo de un gobierno lleva por lo menos 3 a 4 meses. Es una locura sacarlo a Vizcarra. Y dijeron, vamos a esperar el fin de semana. Si el fin de semana en los canales sale que hay más testigos, que etcétera, y los medios alentaron eso, porque salieron en todos los medios, que aquí dice que, y entonces a los ojos de todo el Congreso, Vizcarra era ya un criminal, cosa que De está acuerdo, mal. de acuerdo, Daniel. Y nos ganó el además tiempo. yo estoy convencido de que él debe responder a la justicia, ser investigado, debería haber sido después del Al 28 final, de julio. claro, al final. Porque inclusive les dije, ustedes lo que van a causar, y no solamente a mi bancada, sino lo dije ahí en el tenemos mismo que- Congreso, lo que van a causar ustedes es una crisis terrible, y lo estamos viviendo. Es Señor más, Urresti. por su culpa inclusive puede llegar a gobernar el Partido Morado. Y mira quién está gobernando ahora. Señor Urresti, tenemos que terminar la entrevista por tiempo, pero créame que todavía hay muchísimas Ya. preguntas por hacer y además hay una campaña todavía en la No, que hay vamos una a pena poder que no he discutir. podido hablar de seguridad, porque la gente se siente insegura, pero ya saben, queridos amigos, compatriotas, vamos a solucionar el tema de seguridad. La policía está para protegerlos, pero para eso tenemos que completar los efectivos. Necesitamos 180.000 policías, tenemos 115.000. Necesitamos 10.000 patrulleros, tenemos 3.500. Tiempo Necesitamos cumplido, armas no letales y tiempo están con cumplido, escopetas de hace tiempo 20 cumplido, años. señor Urresti, tiempo cumplido. Gracias. Ok, no te agradezco a ti, No, pero ya gracias. saben, compatriotas, lo que digo, lo hago, y esa es mi fortaleza. Nos vamos Nadie a puede la decir que pausa. yo soy un corrupto. Pueden Nos decir lo vamos- que nos vamos quieran, a la pero pausa. corrupto jamás. Vamos a la pausa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.